Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 24 de la segunda temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos todos a 4 onzas, este espacio de análisis e opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Programa número 24, ya cerramos así la primera semana de marzo, una semana que nos ha traído este evento UFC 313, donde Ankalaev y Pereira disputaron el cinturón del peso semipesado de las 205 libras. Una semana en la que hemos tenido también participación española en un evento externo a UFC que ha sido en Cage Warriors por parte del sevillano Manu del Valle Boacid, Manu Moucid. Un evento, una semana, mejor dicho, en la que hemos tenido muchísimas carteleras de artes marciales mixtas, muy buenas peleas y sobre todo pues ese gran evento que es el que va a acaparar la mayor parte de la atención de este programa número 24, que ha sido por supuesto UFC 313, este evento en el T-Mobile de Las Vegas, que como comentaba se enfrentó a Ankalaev y a Alex Poatan Pereira por el cinturón del peso semipesado. Más allá de UFC, pequeñas promotoras regionales, sobre todo a nivel norteamericano y también a nivel europeo. Lo principal, el jueves de la semana pasada, evento del FA, que en este caso estaba encabezado por Uram Satibaldiev y León Soares, que disputaron también el cinturón del peso semipesado, pero en este caso de LFA, cinturón que se llevó Satibaldiev, el peleador asiático. Un combate que os recomiendo ver sobre todo porque hay un intercambio de golpes en los primeros asaltos increíble y luego hasta que encuentra esta sumisión, esta Kimura, Satibaldiev, la pelea estaba muy igualada y fue como comenté, un intercambio absoluto de golpes de poder, una pelea muy entretenida. También destacar la victoria de José Sandoval por sumisión en el primer asalto frente a Upuni Pagaoa, un José Sandoval que partía como claro no favorito. Josh Hockett volvió a ganar de forma rapidísima y es uno de los luchadores que apuntan al Contender Series. O por ejemplo Staff Coren, que ganó a Chase Whitmer en una de las peleas más igualadas de la cartelera principal. Staff Coren, peleador israelí, georgiano, tiene las dos nacionalidades, que tiene ya un 7-0 en su récord y que apunta, ¿por qué no?, a dar el salto al Contenders de la próxima temporada o directamente a la UFC. Más allá de LFA, como comentaba antes, Cage Warriors, que se desplazaba a Roma en posiblemente el mejor evento que ha hecho la compañía inglesa en tierras italianas. Un evento que estaba encabezado por dos peleas de campeonato, una del peso medio, actual campeón era Dario Belandi, peleador italiano, y luego también el cinturón del peso gallo, cinturón que poseía Liam Gittins. Un evento interesante, un evento que, como he comentado, ha sido de los mejores que se ha realizado en Italia en los últimos años, muchísimo nivel desde preliminares, muchísimo participante, por supuesto, italiano, y lo más destacado, sobre todo en las preliminares, lo más importante fue la victoria unánime de Adam Shelley contra Simone Patrizi, que ha sido una de las mejores peleas de estas preliminares, por no decir la mejor. Pero más allá de este combate entre Shelley y Patrizi, hay que hablar, por supuesto, de Manu del Valle, que volvía a Cage Warriors, regresaba a esta compañía en la que tantos éxitos había cosechado, enfrentándose al local Marco Doda, partiendo como en principio claro favorito y aún así cayendo ante el italiano por decisión unánime en una pelea en la que Doda hizo un auténtico combatazo, llevó a Manu al suelo. En este caso intentó también varias sumisiones en momentos clave del combate, y Manu del Valle, que lo intentó, no pudo imponerse al italiano y sumó su primera derrota
como profesional, se queda 4-1, se rompe esa progresión que llevaba el sevillano en Cage Warriors y pues se corta un poquito, como comentaba, ese crecimiento de Manu del Valle. Aún así, es un peleador muy joven, un peleador muy completo, tenía la papeleta complicada de enfrentarse a un local o a un peleador italiano en Italia y no ha podido, a pesar de partir como claro favorito, no ha podido pues continuar su racha de victorias o continuar su racha de finalizaciones. Aún así, una pelea o una derrota que te puede servir para seguir aprendiendo, que seguro que va a ser así, porque Manu del Valle tiene muy buenas cualidades para las artes marciales mixtas, es muy completo. Le falta pues sobre todo pulir un poquito su striking para pues también intentar o conseguir finalizaciones arriba, más allá del juego de suelo o el juego de wrestling, que es muy bueno el que tiene el peleador hispano-marroquí. Más allá de estas preliminares, pues en la main card, de nuevo participación italiana, por ejemplo el prometedor Giuseppe Mastrogiacomo, que perdió en la primera pelea de la cartelera principal por Mataleón en el primer asalto ante Aiden Lee, sorpresa grande la que tuvimos en este primer combate. Michael Pagani, que perdió contra Constantino Centelis, el griego que falló el pesaje por casi 10 libras, que es una absoluta barbaridad. Esta pelea no se debería haberse disputado, y aún así que haya ido a la decisión y que le hayan dado la victoria al griego sobre el italiano, a pesar de que el griego falló en el pesaje, por tanto, me sorprende muchísimo. Luego Michelangelo Lupoli, que venció a su compatriota Dylan Hazam en una actuación de Hazam bastante mala. No sé qué ha ocurrido, pero un estado de forma muy malo de Dylan Hazam, que partía también aquí como claro favorito. Simone Dana, que se impuso por Mataleón su compatriota también, Gianluca Scottoli, en una pelea bastante entretenida. Venció por decisión dividida a Darío Belandi a Naglis Kanisauskas, en este caso por el cinturón, como comentaba antes, del peso medio, en una pelea en la que para mí ganó el lituano, pero aquí pues hubo un poquito de hometown cooking, ¿no? Estos robos, ¿no? Siempre que comentamos a favor del peleador local, no se puede considerar robo, pero sí que es cierto que yo creo que ganó el peleador lituano, que le dio mucha más batalla a Belandi que en la primera pelea. Y luego, pues en la pelea principal de la tarde o de la noche, pues hubo un poquito también de coitus interruptus, ya que el choque entre Gittins y Alessandro Giordano pues se paró en el tercer asalto tras un piquete de ojos no intencional de Gittins sobre el italiano. El italiano estaba perdiendo claramente y tomó la vía rápida de escape, pues creándose o generándose un no contest. Se mantiene el cinturón en poder de Gittins y Giordano pues aquí no estaba teniendo ninguna oportunidad, estaba siendo superado claramente por el peleador inglés. Más allá de Cage Warriors, pues por ejemplo Octagon, se confirmó, ¿no?, la superioridad de Will Fleury sobre Lazar Todev, mantuvo el cinturón, o consiguió, mejor dicho, el cinturón del peso pesado. El KO de Mahmoud Muradov, os recomiendo que lo veáis, increíble. Y dejando pues a un lado estos eventos regionales, pues toca ahora analizar, por supuesto, el gran evento de la semana, el gran evento del sábado, este evento UFC 313, un evento accidentado, se cayeron muchísimas peleas de última hora. Castañeda contra Chris Gutiérrez, por lesión de Castañeda se cayó, a ultimísima hora también se cayó el Kuniev contra Blades por, parece, una gripe de Curtis Blades, un evento que se quedó con muy pocos combates, creo que eran 10, si no me equivoco, efectivamente 10 combates. Esto hizo que se retrasara el comienzo de la cartelera, se fue creo que a la 1:30, 2 de la mañana al comienzo, que es una absoluta barbaridad para el público europeo. Yo empecé ya el evento pues prácticamente dormido por no querer descansar un poco antes de que empezara la primera pelea. Y un evento, como comentaba, accidentado, pero aún así entretenido y con alguna que otra pues sorpresa que hay que analizar cuanto menos, y alguna que otra también polémica que hay que volver a comentar, por desgracia. La primera pelea de la noche, pues pelea del peso medio entre Georgien Santos y Ozzy Díaz. Un combate igualado, pues en principio también partía como favorito Georgien Santos, sobre todo de cara a las casas de apuestas, sobre todo por los problemas de durabilidad de Ozzy Díaz y la edad de Georgien Santos, y también, por supuesto, la buena actuación que tuvo el brasileño en el Contenders. Pero luego en el combate mucho más igualado, el primer asalto muy dominado
por parte de Santos y luego pues fruto del cardio quizás se vino un poco abajo el brasileño, empezó a conectar Ossi Díaz y acabó pues llevándose los dos últimos asaltos para pues en la opinión de los jueces para llevarse la victoria por decisión unánime. Me sorprendió que no hubiera ningún juez que le diera la victoria a Jordi Santos, que no le diera ninguno de los dos últimos asaltos al brasileño, porque para mí fue una pelea muy igualada en la que quizás me decanto un poquito por Santos, aunque no se puede hablar aquí de robo, una pelea muy igualada, mucho intercambio arriba, golpes limpios por parte de los dos luchadores y una victoria importante para Ossi Díaz, que estaba pues a una derrota de ser cortado por la UFC. Luego, en la segunda pelea de la noche, llegamos pues posiblemente a la pelea más polémica, ya no solo de este evento, ya no solo de esta semana, ya no solo de este mes de marzo, ya no solo de este 2025, sino también hablamos de la decisión más polémica que recuerdo de los últimos meses. Un auténtico escándalo, cómo los jueces le robaron la victoria a Francis Marshall para dársela a Myron Santos. Una pelea que para mí Marshall ganó en todos los asaltos, el primero y el segundo de forma muy clara y el tercero pues de forma más cerrada, pero para mí Marshall ganó los tres primeros. Lo importante es que ganó los dos primeros claramente y aquí dos de los jueces le dieron la victoria a Myron Santos en una pelea que para mí era 30-27 de Marshall, 29-28 Marshall como peor resultado posible y aún así los jueces pues empañaron la pelea, empañaron el evento, empañaron el resultado y le dieron una victoria a Myron Santos, de esas victorias que al final no significan nada porque la UFC sabe perfectamente lo que ha ocurrido y seguramente premiará a Francis Marshall con una pelea de buen nivel y ganable, porque fue un auténtico combatazo el que hizo el norteamericano, imponiéndose a un Myron Santos que venía en un estado de forma brutal, ganador del TUF, partía como claro favorito el brasileño, y aquí Francis Marshall a base de corazón, de intercalar pues derribos con un muy buen boxeo, se llevó los dos primeros asaltos, se llevó también el tercero, pero los jueces pues le dieron la victoria a su rival. Es el típico combate en el que cuando va a las cartulinas y ya oyes, como en este caso Bruce Buffer, canta, ¿no? Lo típico de cuando hay una decisión dividida, pues en lugar de decir 30-27, 29-28 y demás, pues dice el nombre de los jueces. Y ya digo, cuidado que se viene el lío. Cuidado que se viene el lío. Y hubo uno que dio 30-27 a Marshall, que era una buena cartulina. Y luego, pues, dos jueces le dieron la victoria 29-28 a Santos. Para mí, el primer asalto clarísimo de Marshall, el segundo también bastante claro de Marshall, y el tercero un poco más igualado, pero aún así creo que era un asalto claro para Francis Marshall, que como he comentado hizo un auténtico peleón. Se pone ya con 8-3 en UFC, en este caso suma su tercera derrota en UFC, perdió contra William Gomis por decisión dividida, perdió contra Isaac Dulgarian por KO, finalización en el primer asalto, se repuso ganando a Buzukia por decisión dividida y aquí debió sumar su segunda victoria consecutiva en UFC y aún así los jueces pues le roban esa victoria, se la regalan a Myron Santos, que sigue siendo un peleador pues súper prometedor, que es un peleador que tiene un récord increíble, 15 victorias, solo una derrota, venció a Khan Ofli por finalización en la final del TUF y creo que es un peleador que va a seguir creciendo, pero que no merecía ganar esta pelea y eso es algo que va a quedar ahí pues para todos los que somos amantes de este deporte, que conocemos un poquito pues los entresijos de la UFC, que seguimos bastante pues semana a semana la compañía. Siempre que veamos de nuevo a Myron Santos o a Francis Marshall pelear, nos acordaremos de este combate, de cómo le robaron a Francis Marshall el combate, qué hubiera sido de Francis Marshall si hubiera sumado una victoria aquí o qué hubiera sido de Myron Santos si hubiera sumado su primera derrota en este combate. ¿Qué es lo que espero en un futuro? Que la UFC compense a Marshall por esta decisión. Tendría que ver si Dana White se ha pronunciado oficialmente sobre esto, porque para mí me parece uno de los resultados más escandalosos, más malos de los últimos meses al menos. Es verdad que ha habido mucho escándalo, y ya sabéis que lo he comentado aquí en los últimos meses. Por desgracia, en la UFC pues hay mucho robo. Es muy extraño porque te pones a leer impresiones en Twitter, te pones a escuchar a los comentaristas, revisas, por ejemplo, la web MMA Decision, que es donde el público
y donde los medios de comunicación pues publican sus cartulinas al final de una pelea, y no llegas a comprender cómo dos de los tres jueces que son profesionales, que llevan viendo muchísimas peleas durante muchos años y que están en una liga como UFC, que no estamos hablando de Cage Warrior, que no estamos hablando, con todos los respetos, de WOW, la promotora española, estamos hablando de la mayor promotora del mundo y una de las compañías que más crece en los últimos años, o que más está creciendo, que más mercado está abarcando, y que sigan ocurriendo este tipo de cosas tan importantes, porque al final el récord es el pasaporte de un peleador y es lo que te puede hacer que acepten una pelea o no en el futuro, que en este caso pues puedas entrar en el ranking, que puedas encabezar un Fight Night, que puedas negociar una mejora de contrato, que al final estas cosas sigan ocurriendo de forma tan calamitosa, pues es que no me canso de decirlo, es lamentable y es muy raro, yo no sé si hay aquí algún tipo de interés, casas de apuestas, no lo sé, pero que ocurra esto en UFC, que es una de las compañías a nivel mundial más importantes y que más ha crecido en los últimos años, me parece pues que hay que atajarlo de raíz. Y esos jueces que semana tras semana siguen con decisiones polémicas, siguen siendo las excepciones, estas cartulinas, siguen protagonizando estas decisiones divididas, que no pasa nada porque un peleador gane por decisión dividida en una pelea cerrada, pero ganar así en un combate que mereciste perder, y si hay un juez que siempre está en este tipo de decisiones, hay que investigar al juez, hay que cortarlo, o que la comisión atlética entre de oficio, porque estamos jugando con las carreras de muchos chavales que intentan pues hacerse un hueco en este deporte y ganarse la vida, pues o ganar el máximo dinero posible y ser lo más exitoso posible en el poco tiempo que dura sus carreras, que al fin y al cabo pues un peleador profesional medio, pues su tiempo de vida suele ser de unos 10, 15 años como muchísimo. Más allá de eso, el que no dejó lugar a duda fue Carlos Leal, finalizando a Alex Morono en el primer asalto por KO. Un Carlos Leal que también vino de ganar en su anterior pelea a Rinat Fakhretdinov, pero los jueces le volvieron a robar o volvieron a cometer, ¿no?, un atentado increíble contra, en este caso, Carlos Leal, dándole la victoria a Rinat. Creo que fue en un evento en Abu Dhabi o en Rusia, o en este caso Riyadh, ¿no? Estos eventos que suele realizar UFC también en Oriente Próximo. Se entiende, ¿no?, que le dé la victoria a un peleador musulmán. Suele ocurrir muchísimo allí. Carlos Leal ganó esa pelea y aquí pues no ha querido llevar la pelea a la contienda de decisión y finalizó siendo muy superior a Alex Morono. Un Alex Morono que está ya pues afrontando sus últimos combates en UFC. No sé qué va a hacer la compañía con él. Ya son muchas derrotas las que acumula en sus últimos combates. Lleva 4 derrotas en sus 5 últimas peleas, 3 consecutivas. Nico Price y Daniel Rodríguez por decisión. Carlos Leal ahora por finalización. Y sus últimas victorias ante veteranísimos como Cool McGee o Tim Means. La más destacada quizás Matthew Semmelberger y David Zawada, pero hace ya muchísimo de ello. Hace ya prácticamente 3 años de su victoria contra Semmelberger. Y no sé cuál va a ser el futuro de Alex Morono, un peleador que tiene un estilo raro, no es llamativo, es incómodo, pero ya pues su mandíbula no es la que era y no sé cuánto tiempo va a resistir, ¿no? El poder de estos peleadores que llegan fuertes a la compañía, que tienen poder de KO y que a poco que te conectan te llevan al suelo y te finalizan. Creo que se va a quedar en este peleador que se enfrenta a luchadores también de su edad, veteranos, para rellenar un Fight Night o rellenar un evento numerado como este. No creo que Alex Morono vaya a conseguir más victorias en la UFC, más allá de enfrentarse a otro veterano. Bruno Ferreira, por su parte, dio la sorpresa frente a Armen Petrosyan, imponiéndose por sumisión, por llave de brazo. Un Bruno Ferreira que en este caso pues tenía la ventaja de que en el primer asalto por doble patada a las zonas nobles le quitaron un punto a Petrosyan. Aún así 2 jueces le dieron el asalto al peleador armenio, por lo tanto iba 10-8 arriba en un asalto Bruno Ferreira y 9-9 para otros 2 jueces. El segundo asalto lo estaba perdiendo hasta que llevó al suelo a Petrosyan y ahí pues encontró la sumisión y se hizo con la victoria por finalización en una de las mejores victorias de Bruno Ferreira en su carrera. Hay que recordar que tanto a Petrosyan como Ferreira ganaron a Gregory Rodríguez, que es el que se enfrentó hace poco en la pelea estelar
de un Fight Night a Jared Cannonier, un Gregory Rodríguez que prometía muchísimo, que parecía que iba directo hacia el cinturón o hacia una pelea importante. Y los dos peleadores que comentaba, Ferreira y Petrosyan, finalizaron. Bueno, Petrosyan venció por decisión, Bruno Ferreira finalizó a Gregory. Bruno Ferreira, un peleador que tiene un poder de KO increíble y sobre todo en los primeros minutos es muy peligroso. Si te conecta, te duerme, y sino que se lo digan a Stolfus, que se lo digan a Phil Hobbs, al propio Rodríguez, el León Aliu en el Contender Series, que fue donde consiguió su contrato Bruno Ferreira. Y Petrosyan es un kickboxer de buen nivel, que es verdad que en el suelo hace un poco de aguas, aunque aquí pues supo defenderse bien de los derribos, supo controlar la distancia de Bruno Ferreira, y es verdad que todo parecía indicar que iba a ganar la pelea a Petrosyan, aunque pues con esa sumisión pues Bruno Ferreira disipó las dudas. Un Bruno Ferreira que a medida que iban pasando los minutos, por su estilo, pues se iba mostrando mucho más cansado, mucho más predecible, y una gran sorpresa para mí, ya que creía que Petrosyan iba a ganar la pelea más allá de un KO tempranero del brasileño. Luego Joshua Ban, que se impuso claramente a Rey Suruya en una pelea en la que Joshua Ban pues impuso su striking. Rey Suruya, un peleador con un boxeo muy pobre, que es verdad que si te lleva al suelo es muy peligroso, pero arriba Joshua Ban está mucho más depurado, es muchísimo más completo, tiene buena defensa de derribo, sabe defenderse bien del grappling, por lo tanto era una pelea en la que tenía todas las de perder Suruya, de no llevar a Ban al suelo y someterlo en los primeros minutos. Decisión clarísima para Joshua Ban, pelea que se lleva el peleador asiático, que como he comentado pues es un luchador súper completo, muy joven, solo 23 años, cumple 24 este año. Tiene esa pequeña manchita en UFC de haber perdido contra Charles Johnson, pero todo lo demás, victorias, sobre todo, ya lo comenté en el último programa, Stu Magulov, Kevin Borjas, Felipe Bunes, Edgar Chairez, Cody Darden y ahora el invicto Rey Suruya. Por lo tanto, cuidado con este luchador que tiene mentón, que tiene grappling, que tiene cardio, muy buen boxeo, entrena en Estados Unidos, entrena en Houston, en Texas, y es un luchador que, si todo pues se progresa como parece, va a dar muchísimos problemas en el futuro. Ya entrando en la cartelera principal, pues llegamos al posiblemente mejor, bueno, posiblemente no, al mejor KO de la noche, la mejor finalización de la noche, la que consiguió Mauricio Ruffi frente a Bobby King Green. Esa patada giratoria alta a la cabeza que conectaba en el primer asalto Mauricio Ruffi sobre King Green, que caía desplomado al suelo, le daba la finalización, le daba el bono de la noche, la victoria. En este caso pues también entiendo que va a subir muchísimos puestos en el ranking Mauricio Ruffi, que como ya he comentado es otro peleador del Fighting Nerds increíble, junto a Carlos Prate, junto a Caio Borrallo. Quizás la excepción sea Bruna Brasil, pero los tres peleadores masculinos del Fighting Nerds que están actualmente en UFC, todos cortados por el mismo patrón, un striking increíble, muy carismáticos, son simpáticos frente al micrófono, buena defensa de derribos, buen grappling si la pelea va al suelo, y sobre todo pues peleadores espectaculares con buen cardio. Mauricio Ruffi es otro de ellos. Ya comenté en el último programa que tuvo uno de los debuts más increíbles de un debutante en UFC, en esa pelea frente a Jamie Mulaki. Es verdad que patinó un poquito contra James Jontop, una pelea con peso pactado, un catchweight, en la que Jontop aún así falló el peso, por lo tanto tenía desventaja Mauricio Ruffi. Y aquí, frente a un veterano como King Green, en su juego en el striking lo dominó absolutamente y consiguió ese KO increíble que os recomiendo que veáis en Twitter, en TikTok, porque se ha vuelto súper viral, como no podía ser de otra forma, que le ha servido para sumar un bono, una nueva victoria, y va a subir muchos puestos en el ranking Mauricio Ruffi, que apunta también a ser un auténtico problemón en este peso ligero, que es la división que ocupa, pues, por ejemplo, el bueno de Joel Álvarez, la división a la que quiere subir Ilia Topuria. Y cuidado que si Ilia Topuria sube y Ilia Topuria se queda en esta división y le gana a Makhachev, o Makhachev sube también de división para enfrentarse a Belal, cuidado, porque Mauricio Ruffi puede ser un problema futuro importante, ya no solo para Ilia, sino para el que sea campeón en esta división.
Luego, pues tuvimos otra sorpresa o relativa sorpresa, que fue la victoria de Amanda Lemos frente a Yasmín Lucindo por decisión unánime. Una pelea muy seria de la veterana brasileña de Lemos, que corta también la progresión de una Yasmín Lucindo, que exceptuando la derrota contra Yasmín Jauregui, todo victorias en UFC. Una Lucindo a la que se le vio incómoda desde el principio, que no pudo derribar a Lemos, recibió muchos golpes, fue cortada también con un codo en los primeros minutos, no se le vio activa hasta el tercer asalto, donde derribó a Lemos, pero fruto de esa necesidad de finalizar perdió la posición y acabó perdiendo también, pues si no me equivoco, bueno, el asalto no, pero casi el asalto, pero sí la pelea. Y un combate relativamente igualado en la que se impuso la veteranía y la experiencia de Amanda Lemos, una luchadora súper completa. Y Yasmín Lucindo, por su parte, pues tomar la derrota para seguir aprendiendo y seguir pues creciendo en UFC. Ignacio La Jaula Bamondes, el chileno, que venció por finalización a Jalin Turner por sumisión por triángulo en un peleón increíble. Fue muy corto, duró solo 2 minutos y medio asalto, pero fue una finalización brutal de Ignacio Bamondes, un auténtico puñetazo encima de la mesa de la jaula, que suma ya pues otra derrota, otra finalización ante uno de los rivales más complicados a los que se ha enfrentado. Jalin Turner, lo comentaba en el último programa, un peleador muy largo, peligroso arriba y peligroso en el suelo. Y la jaula pues consigue finalizar al norteamericano, consigue un bono de la noche, consigue una nueva victoria más. Ya son 17 victorias profesionales de Ignacio, que tiene solo 27 años, 6 victorias y solo 2 derrotas en UFC, 3 victorias consecutivas, 3 finalizaciones, Christos Giagos, Manuel el Loco Torres y ahora Jalin Turner, y una victoria que le va a servir para entrar ya en el ranking de este peso ligero. Vamos a ver en qué posición entra. Jalin Turner creo que estaba en la posición 12ª aproximadamente. Ignacio Bamondes debería entrar. Vamos a ver si se confirma también la entrada de Mauricio Ruffi. Es verdad que Mauricio Ruffi mínimo top 15. Yo creo que va a superar a Benoit Saint-Denis. No creo que a Paddy Pimblett. Y Jalin Turner pues va a caer. Va a entrar Bamondes. Y yo creo que va a entrar Bamondes por Michael Chandler posiblemente. Lo importante es que ya afronta peleas de nivel, rivales por ejemplo de la talla bueno, Poirier se va a retirar, pero de la talla de Michael Chandler, por ejemplo, una futura pelea contra Renato Moicano, Rafael Fiziev, Gamrot. Es decir, cuidado porque Ignacio Bamondes pues entra de lleno en la conversación por peleas, no de título, pero sí previas a una pelea de campeonato o está a 2 victorias de pelear por el campeonato. Muy grande Bamondes, superior en cuanto a físico a la mayoría de sus rivales, y un Ignacio que poco a poco va creciendo, va mejorando, tiene mentón, tiene grappling, tiene kickboxing, un luchador súper completo y posiblemente pues el mejor peleador chileno que ha habido en la historia de las artes marciales mixtas. Y hablando de artes marciales mixtas, pues el mejor combate, la mejor pelea de MMA de esta semana, ha sido la pelea coprincipal de este UFC 313. Además es la pelea que se llevó el bono oficial al Fight of the Night, a la pelea de la noche, y fue el combate entre Justin Gaethje y Rafael Fiziev. Para mí la mejor pelea también, coincido con Dana White y los directivos de UFC, coincido en que se merece el bono de la noche. Una pelea muy similar a la primera que tuvieron ya estos dos peleadorazos, muy cerrada. Justin Gaethje partiendo como no favorito, Rafael Fiziev partiendo como ligero favorito, al menos según las casas de apuestas. Una pelea súper igualada, una pelea que es verdad que llega en un contexto distinto al del primer combate. Justin Gaethje pues viene de ser noqueado de una forma brutal frente a Max Holloway en esta pelea por el cinturón del BMF, y Rafael Fiziev pues viene tras un layoff de prácticamente 2 años, lesiones creo que en la rodilla bastante graves, operaciones, recaídas y poca continuidad de Fiziev, que sí que es cierto que llegaba en un estado de forma muy bueno a la pelea, al menos a nivel físico, pero Justin Gaethje es un auténtico fenómeno. Tiene ya creo que 37 años, miles de batallas a sus espaldas, el KO que comenté de Max Holloway brutal, pero este combate muy igualado en todo momento. Primer asalto que se lleva Fiziev de forma relativamente clara, segundo asalto
que iba dominando Rafael Fiziev, se equilibra a medida que van pasando los minutos, fruto de ese cardio, ¿no? De esa ventaja de cardio de Gaethje, y con un knockdown acaba robando Gaethje el asalto, se pone 1-1 y en el tercer asalto pues es prácticamente la misma dinámica que en el segundo. Empieza Fiziev conectando, pero a medida que van pasando los minutos, fruto del desgaste, Gaethje pues va dando la vuelta poco a poco al asalto, acabando imponiéndose, sobre todo al cortar la distancia en ese intercambio de golpes, pues haciendo mucho más daño Gaethje, muy cansado Fiziev. Es muy complicado mantener el ritmo a Gaethje, sobre todo teniendo en cuenta que es un luchador que tiene base de wrestling de primerísimo nivel, que no suele utilizar la lucha, pero a la hora de defender derribos es diferencial. En el suelo, pues muchísimos trucos que tiene Gaethje para dar la vuelta a la posición. En el primer asalto, por ejemplo, fue derribado, pero se levantó muy rápido. Se levanta dando la voltereta, tiene grappling, o sea, muy complicado Gaethje a la hora de llevar al suelo, por lo tanto, suele él determinar dónde se desarrolla una pelea, si es arriba o es en el suelo, y a lo largo de su carrera, sobre todo en UFC, pues él ha preferido ser un striker y convertir las peleas pues en un intercambio continuo de golpes, y la verdad que se le ha dado bien. Es el número 3 de la división del peso ligero, se ha impuesto a Fiziev por decisión unánime, para mí también de forma merecida, segundo y tercer asaltos claros para Gaethje, pero una pelea cerrada en la que Fiziev, pues como en el primer combate, ha dado todo lo que ha podido. Tiene ese handicap del cardio, que sobre todo pues se sufre bastante si te enfrentas a un luchador con una resistencia tan alta como Gaethje. Sigue estando rankeado, se va a quedar en la posición número 11 Fiziev, que necesita todavía pues en más ritmo de pelea, necesita tener algunos combates más para ir cogiendo ritmo. No creo que sea un peleador que por estilo pues tenga muchas posibilidades de ganar a peleadores en peleas a 5 asaltos, en peleas que vayan más allá de los 3 asaltos, sobre todo si no consigue la finalización temprana, porque es verdad que es un peleador que sufre mucho, es un peleador muy grande, con mucha musculatura, eso exige bastante, y tiene un estilo muy técnico, de mucho golpe, de mucho volumen, que al final pues te acaba lastrando, y sobre todo si lleva casi 2 años sin pelear, pues se acaba notando esa falta de ritmo. Peleón absoluto, victoria importantísima para Gaethje, que demuestra que está en un estado de forma increíble. Y ¿por qué no? Pues sigue en el puesto número 3, ¿por qué no? Pues una posible pelea por el cinturón, sobre todo si Makhachev consigue dar el salto. Cuidado que aquí tenemos otro futuro posible rival de Ilia Topuria, al igual que también lo puede ser Mauricio Ruffi en la misma división. Y cuidado que Justin Gaethje tiene resistencia, que en una pelea a 3 asaltos te lo complica mucho, en una 5 también. Y cuidado que en un posible enfrentamiento Gaethje-Topuria, no sé yo si sería un buen rival para Ilia. Creo que Ilia partiría como favorito, pero cuidado que Gaethje, a pesar de los 37 años, de todo el castigo que ha recibido, ha demostrado que está muy vivo y que en este caso pues puede causar todavía muchos problemas en la división. El que ha causado muchos problemas en la división y solo ha necesitado una oportunidad para hacerse con el cinturón, más allá de ese combate que tuvo contra Blachowicz por el interino, ha sido el ruso Magomed Ankalaev, que pues dio, no la sorpresa, pero pues dio el gran golpe encima de la mesa de este evento, imponiéndose a Chama Alex Poatan Pereira por decisión unánime en una de las mejores peleas de Ankalaev en la UFC, a pesar de que no terminó o no consiguió la finalización. Fue una performance, una actuación increíble, intercalando derribos, aguantando arriba a Pereira, dominando a Pereira en el striking, controlando la posición, llevando muy poco al suelo a Pereira, ya que Pereira defendió muy bien todos los derribos de Ankalaev, pero imponiendo al ruso el ritmo de la pelea y en este caso pues controlando a Chama, que es un kickboxer de primerísimo nivel, aguantando pues los envites de Alex y sobre todo cortando el ritmo a Alex, que en ningún momento se sintió cómodo, más allá del que el primer asalto, tercero y quinto pues fueron muy igualados y se puede argumentar que Pereira ganó la pelea. Para mí, combate igualadísimo, 50-50. Creo que, bueno, a mí me sorprendió mucho Ankalaev, esperaba mucho más derribos por parte del ruso, a pesar de no ser un wrestler, pero creo que aquí pues tenía el peligro de que Pereira le conectara arriba, sobre todo con ese gancho, con ese crochet de izquierda, y aquí pues tuvo la valentía de intercambiar con Pereira, conectó algunos golpes con Pereira, pero sobre todo tuvo más ritmo, tuvo mejor cardio
y tuvo la habilidad para controlar el ritmo de la pelea, haciendo que Pereira pues no estuviera cómodo prácticamente en ningún momento de la pelea, y esto es algo que no se ha visto nunca en UFC por parte de Pereira, incluso en el combate que perdió contra Israel Adesanya, que supuso su primera derrota en UFC, pero fue al fin y al cabo una derecha de contraataque, de contragolpe. La peor versión de Adesanya, una de las mejores de Ankalaev, aún así pelea cerrada. Entiendo que Pereira merece una revancha inmediata, por lo tanto yo entiendo que la siguiente pelea será Pereira contra Ankalaev. No creo que haya muchos más rivales capaces de vencer a Ankalaev en estos momentos en la división. Creo que salvo Pereira, ninguno tiene un estilo para poder sorprender al ruso. Creo que el ruso se puede llevar al suelo a todos los rivales, excepto a Pereira, que ha mejorado muchísimo y como comentaba Alex Cormier, ha crecido y ha mejorado en muchísimas facetas en estos últimos años. Tiene un buen grappling, tiene un buen wrestling, defender los derribos de Ankalaev no es fácil, y sobre todo pues más allá de las opiniones que se hayan podido dar diciendo que Ankalaev tiene un estilo aburrido, que Pereira ganó la pelea, creo que hay que darle méritos a Ankalaev para hacer lo que hizo en territorio norteamericano, donde el apoyo a Pereira es brutal, prácticamente en todas las partes del mundo el apoyo a Pereira es increíble, público hostil, jueces hostiles, actuación increíble. Ankalaev es un luchador que ya he comentado muchas veces, no conviene a la UFC como campeón porque no es un peleador espectacular, a pesar de que sea un striker muy completo, con buen juego de patadas, buen boxeo. No es carismático, tiene esa barrera del idioma y creo que no le conviene, sigo manteniéndolo, pero es un peleador que se ha merecido esta pelea por el título, que se mereció esta pelea por el título mucho antes, y en cuanto ha tenido la oportunidad, pues ha conseguido neutralizar a Pereira, que ha sido pues posiblemente la mayor decepción de la noche, porque esperábamos quizás más intercambio, más golpes de poder por parte de Pereira, que se notó como miedoso. Yo no sé si hubo algún tipo de lesión, algún golpe de Ankalaev al principio del combate, pero esperaba mucha más patada, esperaba una actuación más similar a la de Blachowicz contra Ankalaev, que hiciera daño en los pies, que obligara a Ankalaev a intentar el derribo a pesar de no tener apoyos, y que esto pues acabara decantando la pelea en favor del brasileño, pero no hubo muchas patadas, hubo muchos chequeos muy buenos por parte de Ankalaev, quizás por eso pues Pereira no lanzó más Khalkiv, y sobre todo una actuación decepcionante de Pereira, una buena actuación de Ankalaev, pelea 50-50 en la que si llega a ganar Pereira no hubiera pasado absolutamente nada, pero pues entiendo, ¿no?, la decisión de los jueces, al fin y al cabo decisión unánime, esos 3 asaltos cerrados, sobre todo el tercero y el quinto, se los puedo dar perfectamente a Ankalaev, y entiendo la victoria por decisión unánime del ruso. Vamos a ver si hay revancha inmediata, que yo entiendo que sí, y si es así, pues vamos a ver en qué momento del año se produce. Yo entiendo que sería ya a principios, mediados de verano, y vamos a ver si esta pelea pues se realiza en un evento numerado que toque pues en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes, que creo que es la localización que ya le tocaría a Pereira por ser campeón, teniendo en cuenta y partiendo de la base de que no es posible que la UFC vaya ahora mismo, al menos a corto o medio plazo, a Rusia. Por lo tanto, evento entretenido, evento en el que pues se ha proclamado un nuevo campeón del peso semipesado, y bueno, pues vamos a ver si dura mucho este reinado de Magomed Ankalaev. Pues man que les duela a muchos aficionados, porque entiendo completamente que el estilo de Ankalaev pues no llame mucho la atención, pero oye, su mérito tiene, y hay que aplaudirle por neutralizar de esta forma a Alex Pereira. Analizados ya los eventos de la última semana o de esta semana pasada, pues toca analizar los eventos ya de esta semana próxima, bueno, esta semana actual, de este fin de semana, y una semana en la que en principio vamos a tener 3 carteleras principales de artes marciales mixtas. Vamos a tener doble evento de Cage Warriors en Manchester, regresa Cage Warriors a su tierra, a Reino Unido, a Inglaterra. Doble evento, el primero de ellos el viernes por la tarde, y luego el sábado también pues realizarán el evento principal. Esto es algo muy habitual en Cage Warriors, muchas peleas. Hacen un evento más pequeñito el viernes y luego dejan lo más importante para el sábado. Cage Warriors 184 viernes y el 185 el sábado.
¿Qué nos podemos encontrar el viernes como más destacado? Principalmente la pelea por el cinturón del ligero, un cinturón que posee actualmente uno de los hermanos Harwick, George Harwick, que se va a enfrentar a Lucas Clay, peleador que ha pasado por LFA. Harwick intentó llegar a la UFC pasando por el Contender Series, pero cayó partiendo como favorito ante Abdul Karim Al-Sewadi. Y ahora pues ha vuelto a Cage Warriors, donde se siente más cómodo, donde la competencia es menor, es campeón del peso ligero y en principio pues debería partir también como claro favorito frente a Lucas Clay. Luego el italiano Kadim Dia, que es un peleador a tener muy en cuenta, se va a enfrentar en la pelea coprincipal de este viernes a George McManus, que es un peleador con un récord 4-4, pero bastante incómodo. También tenemos al belga Jack Quayhagens, que se va a enfrentar a Marin Vetrila, pelea que puede ser muy entretenida del main card. Matthew Camilleri, que es un peleador maltés bastante completo, aunque tiene un 8-2, es un peleador pues con una base de MMA muy sólida, es buen wrestler, es buen grappler, entrena en el AKA, en el American Kickboxing Academy, y es un luchador que a pesar de haber perdido contra Dan Shelley en Cage Warriors, pues lleva 2 victorias consecutivas, una entre Nicolás Salinas por Mataleón y la última también en Cage Warriors 175 en verano del año pasado ante Manuel Sabatino. Más por aquí interesante, pues Michel Chamou, que en principio debería abrir esta cartelera, es un peleador camerunés con un récord tampoco nada llamativo, pero que aprieta desde el principio muchísimo y suele, en el caso de ganar, suele conseguir la finalización en los primeros minutos de pelea. El evento del sábado de Cage Warriors, el número 185, no trae pelea de campeonato, pero sí que nos trae de nuevo al prometedor Luke Riley, una de las mayores promesas de las artes marciales mixtas inglesas. Récord 10-0, muchísima experiencia en Cage Warriors, creo que pasó también por el Cage Warriors Academy, que son peleas amateur para peleadores jóvenes. Apunta a la UFC, tiene un estilo súper llamativo, súper vistoso, es muy carismático. Y aquí se va a enfrentar en el combate principal a Tariel Abasov, en una pelea que también debería ganar de forma dominante el bueno de Luke Riley. Os recomiendo ver la pelea. Es verdad que puede ser que coincida con las primeras peleas del próximo evento de UFC, pero aunque sean diferido, os recomiendo verlas. Pero más allá de la pelea de Luke Riley, quizás para nosotros lo más destacado va a ser la participación, la presencia del español Samuel Blasco, que va a tener el marrón de enfrentarse al local Omiel Brown en una pelea complicadísima. Omiel Brown es un luchador súper completo del Team Renegade, un luchador muy grande, tiene una racha de victorias de 3 en Cage Warriors, viene de ganar por decisión dividida al francés Bourama Kamara, que es un luchador complicado también, con experiencia en Bellator, viene de ganar también a Rafael Aronov, al que noqueó a Henry Lintula, su última derrota frente a Yanis Bashar hace pues año y medio, en noviembre de 2023, fue en el primer asalto, pero un peleador con mucha experiencia en Cage Warrior, que se ha enfrentado a rivales de un nivel muy alto. Y Samuel Blasco, pues un luchador con un récord 13-15, 13 victorias, 15 derrotas, que en este caso pues ha perdido más combates de los que ha ganado. Aquí en España pues tiene experiencia sobre todo en la promotora FL, pero siempre que ha ido a Cage Warriors es verdad que ha tenido enfrentamientos muy complicados. Perdió en su primer combate en Cage contra Aji Sardari, que creo que fue campeón de Cage. Luego la última pelea contra Dan Cullen, que es un auténtico animal, y ahora contra Omiel Brown, quizás la pelea más asequible para Samuel Blasco, y aún así va a partir seguramente como claro no favorito. Pelea muy complicada en la que pues lamentablemente creo que va a ser finalizado por Omiel Brown, aunque pues ojalá dé la sorpresa al bueno de Samuel Blasco, que bueno, pues está teniendo peleas muy complicadas últimamente, sobre todo fuera de las fronteras españolas. Ya, como comentaba, después de analizar estos eventos de Cage Warriors, pues toca analizar el que sin duda alguna pues va a ser el gran evento de la semana, este UFC Fight Night, que regresa al Apex de Las Vegas, octógono pequeño, y que va a encabezar, pues, o van a encabezar Marvin Vettori, el italiano, y el georgiano Roman Dolidze. Revancha entre estos dos peleadores, estos duros peleadores. En la primera pelea se impuso Marvin Vettori por decisión, en una pelea súper cerrada, en la que creo que Dolidze tomó el combate en corto aviso y también creo que se pasó
en el peso, pero creo que tomó la pelea en corto aviso, eso casi segurísimo. Y lo importante es que se impuso Marvin Vettori en ese primer combate y ahora pues se vuelven a ver las caras los dos luchadores europeos. Como vengo haciendo de forma habitual, vamos a analizar un poquito de abajo hacia arriba qué es lo que nos va a deparar este evento en el que, por cierto, va a participar el grandísimo Daniel Várez, que va a pelear en la preliminar número 3, en la tercera pelea de la noche. Debería pelear, entiendo, sobre las 10, 10 y media de la noche. Tendría que confirmar el horario, pero el evento va a empezar prontito y vamos a ver, por suerte, a Dani Várez también a muy buena hora en España. El primer combate femenino de la noche, pues protagonizado por la venezolana Youneisi Dubain, que se va a enfrentar a Carly Judis. Esta peleadora, Youneisi, que consiguió su contrato en UFC tras dar un sorpresón frente a Shannon Clark, a la que finalizó con una derecha increíble en el Contender Series de la pasada edición, del verano de 2024, partía como clara no favorita, ahora también parte como no favorita frente a Carly Judis. Lo va a tener complicado Youneisi, pero cuidado que ya sorprendió en el Contenders y seguro que aquí pues va a intentar hacer lo mismo ante Carly Judis, que es una peleadora muy, muy incómoda. En la segunda pelea de la noche, también femenina, Josiane Nunes se va a enfrentar a su compatriota Priscila Cachoeira. Priscila Cachoeira, que nunca ha sido una peleadora que me encante, Josiane Nunes tampoco, son dos peleadoras de un nivel muy bajo. Parte como favorita Josiane Nunes, creo que seguramente acabe llevándose la pelea por decisión o por finalización tardía. Pero la pelea más importante de las preliminares, también una de las que apunta a ser una de las mejores peleas de preliminares y por qué no también de la noche, es este combate que os comentaba antes entre Dani Várez y el brasileño invicto André Lima. La tercera pelea de Dani Várez en UFC, si no contamos el Contenders Series en el que participó. Tercera pelea, la primera, pues derrota contra Yafel Fillo, como ya sabéis, por triángulo. Y la segunda victoria frente al Altamirano por decisión unánime. Victoria que consiguió Dani Várez en París. Victoria que pude presenciar allí en ese París-Bercy, en ese Accor Arena. Combatazo absoluto de Dani Várez, que se ganó el aplauso de todo el público. Fue un combate súper entretenido, donde consiguió varios knockdowns ante un peleador muy complicado y siempre incómodo, Altamirano, y ahora se enfrenta pues posiblemente al rival más duro que ha tenido Dani pues en toda su carrera, que es este André Lima, peleador invicto brasileño, 10-0, peleador del team Lucas Mineiro, un gimnasio muy, muy bueno, de muy alto nivel de Brasil. Un récord, como comentaba, inmaculado, 10 victorias, un rosco como derrotas. Es cierto que en su única pelea como amateur, al menos lo que nos aparece aquí en Tapology, perdió contra Marcos Degli, que es un luchador brasileño muy bueno, un kickboxer con un nivel muy alto tanto de grappling como de striking. Pero lo importante es que en artes marciales mixtas, en profesional, no ha perdido ninguna pelea y en UFC pues lleva 3 victorias. Ganó a Igor Severino por mordisco, por descalificación. Ganó a Mitch Raposo por decisión dividida, una pelea que debería haber ganado André Lima por decisión unánime, y ganó a Felipe Dos Santos también por decisión unánime. Quizás lo más destacado de André Lima es que pues esa primera pelea en UFC frente a Severino, pues ese combate tan igualado ante un peleador tan bien invicto en ese momento que era Severino, pues acabó finalizando por descalificación tras ser mordido por Severino, que le costó pues a Severino ser cortado por la UFC. André Lima se llevó un bono de $25,000 por haber sido mordido. En palabras textuales de Dana White fue por eso. Se tatuó André Lima el mordisco, dejándose pues esa marca de por vida y para el recuerdo. Y fruto de ello pues Dana White por este tatuaje le regaló otros $25,000. Por lo tanto sumó, si no me equivoco, $20,000 en la primera pelea por haber ganado. Creo que son 10 y 10 lo que se llevan los peleadores en su primer contrato, salvo ocasiones excepcionales. Y luego se llevó $50,000 por haber sido mordido y por el tatuaje que se hizo. Por lo tanto, de los peleadores que más dinero habrá sumado en su primera bolsa en UFC, sobre todo peleadores provenientes, como es su caso, del Contender Series. Y luego ante Mitch Raposo, como comentaba, una pelea que ganó claramente André Lima. Sí que es cierto que falló en el pesaje, ya que en este caso pues tuvo que pelear en 130 libras, pero la pelea, lo que es en sí el combate, pues fue dominado por Lima. Y luego en su última pelea, pues decisión unánime, también victoria clara frente a Felipe Dos Santos. Y ahora, pues frente a Dani Várez,
pues parte como claro favorito, teniendo en cuenta la progresión, teniendo en cuenta que es un peleador muy completo, y Dani Várez pues es un luchador que, a pesar de haber ganado a Altamirano, pues perdió ante Jafel Fillo, y también hay que recordar que perdió ante Carlos Hernández en el Contender Series. Por lo tanto, pues una pelea complicada para Várez. Entiendo las cuotas, entiendo que Várez lo va a tener complicado, que debería llevar la pelea al suelo, conectar golpes de poder, porque creo que a medida que vayan pasando los minutos, André Lima va a ir imponiendo su estilo. Es un luchador muy compacto, muy fuerte. El propio Dana White dijo que aquí podía haber madera de campeón de la división, y coincido con él. Creo que es un luchador muy completo. Creo que Dani Várez lo va a tener muy difícil. Sí que es cierto que Várez está entrenando en el Entram, que está entrenando con rivales muy complicados, con compañeros mexicanos que son pues posiblemente los luchadores con más espíritu de lucha de todos los deportes de combate. Pero va a ser la pelea más complicada para Dani Várez. Un Dani Várez que viene súper motivado después de haber ganado a Altamirano, pero va a ser complicado. Hay que reconocer que André Lima es un luchador muy completo, muy largo, con buen wrestling, con buen striking, poderoso, fuerte, y lo va a tener complicado Dani. Va a tener que sacar mucho ritmo, va a tener que conectar golpes importantes, va a tener que hacer que André Lima retroceda conectándolo, y va a ser muy, muy complicado. Pero, por supuesto, estos son artes marciales mixtas. Yo confío en Dani, pero va a ser difícil. No imposible, pero va a ser muy difícil. Luego, la pelea que debería pues suceder a este combate entre Dani y André Lima va a ser también el debut de Josias Musasa, el africano, que se va a enfrentar a Carlos Vera. Carlos Vera viene del TUF y Musasa pues viene del Dana White Contender Series. Pelea muy complicada para Carlos Vera, veterano también, casi 38 años. Viene de perder contra Rinya Nakamura por decisión unánime. Pelea complicadísima para Vera. Y pues en The Ultimate Fighter perdió pues contra Brad Katona, que fue campeón de este TUF. Combate en el que me decanto por el africano, que creo que si conecta al principio puede finalizar a Vera. Luego tenemos el debut también de Dijar Nurgozaj, que debuta tras pasar por el Contender Series, tras vencer al polaco Bartosz Swecik por finalización, por ground and pound en el segundo asalto. Creo que recordar que lo tuvo complicado en el primer asalto, tendría que revisionarlo, pero creo que lo pasó mal. Es cierto que tiene experiencia en Eagle, que tiene experiencia en UA Warriors, donde venció, por ejemplo, al argentino Emiliano Sordi por finalización también en el primer asalto, pero una pelea en la que debería imponerse Nurgozaj, que va a tener como rival a Bretson Ribeiro, y yo creo que aquí va a conseguir también la finalización. Luego, Sam Hughes se va a enfrentar a Stephanie Luciano en una pelea pues también muy igualada, 50-50. Y luego pues vamos a tener la que para mí va a ser, junto a la de Várez, la mejor pelea de preliminares, que va a ser un combate en el peso pesado entre Waldo Cortés Acosta y Ryan Spann, que sube de división. Un combate también muy bipolar, en el que está la lucha de Spann y está la pegada de Waldo Cortés Acosta. Spann no tiene la mejor mandíbula. Waldo Cortés Acosta no tiene la mejor defensa de derribo. Vamos a ver cómo afecta la subida de peso de Ryan Spann. Vamos a ver en qué estado de forma se encuentra. Es un luchador que tiene unas cualidades increíbles, este Ryan Spann, que entrena en el Fortis MMA, que es uno de los mejores gimnasios de Estados Unidos. Y Waldo Cortés Acosta, que es un peso pesado natural, con una pegada increíble, sobre todo ese golpe volado que tiene de derechas, muy poderoso. Por lo tanto, vamos a ver si Spann pues consigue derribar a Waldo Cortés Acosta, si consigue encajar alguna sumisión. Si no es así, creo que lo puede pasar muy mal a medida que vayan pasando los minutos. Ya en la cartelera principal, el coreano Soo Jung-ju se va a enfrentar a AJ Cunningham en esta primera pelea de la cartelera principal. Un coreano, Soo Jung-ju, que debería dominar el combate. AJ Cunningham me parece un luchador de un nivel muy bajo. Me extraña mucho que siga peleando en UFC, y sobre todo que pelee en una cartelera principal. Creo que sería una sorpresa enorme que ganara AJ. Soo Jung-ju es un luchador muy experimentado, con mucha experiencia, muy completo, y creo que debería dominar e incluso finalizar en los primeros asaltos. Luego Damon Blackshear, que se va a enfrentar al veteranísimo Cody Gibson. Me decanto aquí por Damon Blackshear, por capacidad de derribo, por capacidad de control en el suelo, porque Cody Gibson no ha lucido muy bien
en sus últimas peleas. Y otro veterano de la compañía, que además ha pasado por ese tub, ¿no?, de jóvenes promesas frente a veteranos, como es Karl Holobov, se va a enfrentar a Alexander the Great Hernández en un combate en el que en principio, aunque sea muy veterano Holobov, si la pelea se alarga, cuidado porque lo puede pasar mal Hernández, que tiene ese poder del KO, que tiene ese poder de derribar, que tiene buen grappling. Y es una pelea en la que creo que Hernández va a finalizar pronto, pero si no lo consigue, cuidado que se le puede complicar mucho el combate ante un luchador también pues con mucha experiencia como es Karl Holobov. Luego, pues tenemos a otro coreano, a otro surcoreano que va a pelear en esta cartelera, que va a ser Sun Woo Choi. Se va a enfrentar al argentino y al prometedor también Kevin Vallejos en un combate en el que me decanto por el argentino. Kevin Vallejos es un peleador increíble. Los argentinos que estáis escuchando este programa ya lo conocéis. Un luchador con muchísima experiencia que perdió en el Contenders contra Jan Silva, al que llevó a la decisión. Un Jan Silva al que ya conocéis todos, ese peleador del Fighting Nerds tan completo. Y luego pues volvió a pasar por el Contender Series tras dos peleas en la Samurai Firehouse frente a Maximiliano Pérez y Gonzalo Contreras, ambas por finalización. Pasó por el Contender Series, se enfrentó al invicto Cam Tig y pues consiguió el contrato al finalizar y vencer por primera vez a Cam Tig pues en el primer asalto por KO. Un Cam Tig que tiene experiencia, por ejemplo, frente a Austin Lingo, al que venció pues justo en la pelea anterior a este combate frente a Kevin Vallejos, y venció, por cierto, por finalización. Luego, pues de la pelea de Kevin Vallejos, en la que creo que se va a imponer el argentino, tenemos la pelea coprincipal de la noche entre el veteranísimo también Eliseu Zaleski dos Santos y Chidi Njokuani. Un combate en el que si realmente pues se tengo que apostar por alguien por nivel de peleador, pues sería Zaleski, sin ningún tipo de dudas. Pero es verdad que es un luchador que ya tiene una edad pues avanzada, 38 años, que se nota, pero viene de ganar a Zack Scroggin por finalización. Ganó también a Abubakar Nurmagomedov en 2023, que es verdad que es un luchador posiblemente de los Nurmagomedov de los que peor nivel tiene, pero pues le ganó por decisión dividida, pero fue una victoria importante. Empató contra Rinat Fakhretdinov, es cierto que perdió ante Randy Brown en verano del año pasado, pero fue por decisión. Y yo creo que por nivel me decanto por Eliseu Zaleski, ya que Njokuani también es un peleador veterano, tiene más de 35 años y no tiene pues ninguna habilidad en la que destaque pues especialmente. Y además pues en UFC muchas derrotas, finalizaciones. Venció a Rhys McKee por decisión dividida, una pelea en la que creo que McKee ganó, y en su último combate venció a Jared Cuden por decisión unánime. Creo que va a ganar Zaleski, por finalización tardía, pero un combate muy igualado, al igual que igualado va a ser pues la pelea principal entre Marvin Vettori y Roman Dolidze. Pelea interesante, pelea en la que ambos se tienen ganas, sobre todo Dolidze tiene ganas a Vettori tras ese primer combate en marzo de 2023 en el que se impuso el italiano. Marvin Vettori parte ahora como menos favorito en comparación con la primera pelea, entiendo los motivos, y un combate 50-50 en la que en principio, si se alarga, debería tener la ventaja el italiano, pero Vettori pues también ha mostrado síntomas de debilidad en el mentón. Dolidze es un peleador que pega durísimo, que tiene buen grappling georgiano, con lo que eso significa, y un combate como el primero muy igualado, para mí 50-50, en la que quizás me decante por Dolidze, por estado actual de forma. Creo que es un luchador súper molesto, que te conecta en cualquier momento y te puede dormir. Vamos a ver en qué estado de forma sube Dolidze, ya no solo a la pelea, sino también a la báscula. Vamos a ver si da el peso. Le partió una costilla a Holland en su última pelea, venció también a Anthony Smith, y su última derrota frente a Nassourdine Imavov a comienzos del año pasado. Por lo tanto, hablamos de dos peleadores de un nivel muy alto y una pelea que en principio debería ser muy entretenida.
Analizado ya este evento UFC Fight Night, analizado ya pues la pelea de Dani Várez, que esperemos que consiga la victoria y que dé pues la sorpresa frente a André Lima. Esperemos también, ojalá, que Samuel Blasco haga lo propio frente a Omiel Brown, aunque lo va a tener mucho más complicado el bueno de Blasco. Pues toca ir cerrando ya el programa, no sin antes, pues como es habitual, agradeceros a todos los que habéis escuchado este podcast, los recurrentes, los que venís aquí cada semana, los oyentes nuevos. De verdad, muchísimas gracias por haber dedicado estos minutos a este podcast de artes marciales mixtas. En definitiva, haberme dedicado a mí los minutos. Cualquier tipo de me gusta, cualquier tipo de comentario, activar la campanita, suscribirse al canal, suscribirse a iVoox, suscribirse a Spotify, me ayuda un montón porque vais a estar pues notificados cuando suba un nuevo programa, que ya sabéis que este podcast es un programa semanal. Y de nuevo, muchísimas gracias por haber escuchado 4 onzas. La próxima semana volvemos con el análisis de este evento, Fight Night, también con la previa del UFC de Londres, que va a enfrentar a Leon Edwards y a Sean Brady, auténtico eventazo. Por lo tanto, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por haber escuchado 4 onzas. ¡Vivan las artes marciales mixtas!